No volvamos a la normalidad, porque en la normalidad está el problema. Lucas Méndez, Chascomús, 1980. Es psicoanalista y psicólogo social. Como psicoanalista forma parte de APRES Co, Sociedad Psicoanalítica, institución con sedes en Buenos Aires, Porto Alegre y Colonia del Sacramento. Realiza atención clínica psicoanalítica de adultos de manera presencial, telefónica y en línea. Es analista institucional IPS Consultorías, institución dedicada al trabajo y la investigación del movimiento obrero latinoamericano. Realiza coordinación psicoanalítica de grupos de trabajo en instituciones educativas y empresas y sindicatos. Crónica de la psicodeflación por Franco Bifo Bernardi. Franco Bifo Bernardi, Italia, 1948, es un filósofo contemporáneo italiano y actualmente trabaja como docente en Bolonia. Cuando fue estudiante, participó en el movimiento estudiantil italiano del 68, colabora para la revista Loop y Analfabeta 2. Fue fundador y colaborador de Radio Alice. En 1978 llega a Nueva York huyendo del triunfo del neoliberalismo en Italia y en el 2000 publica La fábrica de la infelicidad. En 2002 fundó TV Orfeo, la primera televisión comunitaria italiana. En el presente video se abordarán temas relacionados a la pandemia del coronavirus desde la perspectiva de dos autores distintos. Franco Bifo Bernardi, en su artículo Crónica de la ciclodeflación, y Lucas Méndez en su artículo No volvamos a la normalidad, porque en la normalidad está el problema. tocaremos dos temas que se abordan en ambos artículos. El primero siendo la manera en la que la pandemia rompió con la dinámica del capitalismo en el aspecto de su velocidad y aceleración, contrastado con la pasividad que representó el encierro para pues la mayoría de nosotros. Y por otro lado también tocaremos el tema de cómo existen distintas perspectivas en cuanto a si la pandemia realmente fue algo benéfico para el curso del neoliberalismo o si al contrario fue algo que afectara a este. Lucas Méndez empieza abordando el concepto de catástrofe, sacando literalmente el significado, diciendo que en el diccionario etimológico la palabra catástrofe viene del griego catástrofe, que empieza con kata, que significa hacia abajo o contra, sobre, y estrofe como voltear. Entonces literalmente podría significarse como voltear las cosas hacia abajo o bien cambiar las cosas para peor. Lo habla muy en el sentido como que lo sigue abordando durante su pequeño texto, la idea de que la pandemia da esa vuelta hacia un lugar de incertidumbre, como hacia un lugar de algo. Al ser el psicoanalista lo relaciona mucho como esa productividad e improductividad en el encierro, como parte de, pues no sé, yo lo interpreto como esa forma de represión o esa forma de que es algo extraño, que de pronto acostumbrados a una forma de vida, una forma como hiperacelerada de producción, a como tal el encierro, con todo y sus, pues sí, ¿no? O sea, con todo y sus reglas como de no salir, porque si no hay ya ciertas cosas y así, vuelve contra sí la idea de la productividad y entonces encierra mucho al sujeto hacia, pues, enfocarse más a sí mismo. Luego habla como esa parte sobre el fin del sistema, que lo relaciona mucho también con, otra vez, el texto de la sopa de Guan, pero con el texto de Zizek, cuando él entiende o saca estas frases, ¿no?, sobre que el coronavirus es como un golpe al capitalismo, pero como si fuera a conducir directamente una reinvención del comunismo, por justamente como ese carácter de
como novedad, por así decirlo, en esa incertidumbre como de un volver a esa improductividad o cómo se podría como detener o entender más, interiorizar principalmente, ¿no? Como esa parte de un hacer diferente. Pero creo que lo lleva un poco más profundo este tema sobre la improductividad, porque justo habla sobre como si para Zizek fuera simplemente esa forma de nombrar la incertidumbre para no simplemente quedarse en ese estancamiento. Entonces lo interpreta de esa forma en que se puede tomar como una reminiscencia del comunismo directamente, pues directamente la no productividad de la pandemia por el coronavirus. Pero luego lo sigue hablando como hacia la culpa, como hacia la comparación de esa normalidad, que es como lo que lo plantea en términos completamente de, como entiendo, como Freud, literalmente evitar el displacer en esta normalidad, y que justo ese cambio de la pandemia del coronavirus termina formando una configuración diferente de la vida, y por lo tanto pues es como si fuera un duelo, ¿no? Parte de esa culpa, como lo nombra, la culpa que motoriza todo lo demás, o hacia como esa elección, ¿no? O sea, no como elección, sino esa salida como la que hablaba Zizek anteriormente, sobre si fuera aquello una revolución o un cambio hacia una vida diferente. Y en la parte justo hacia una vida diferente. más y en la parte justo como más psicoanalista habla y rescata esta idea de la idea de no poder perder el tiempo es una gran ilusión neurótica, ya que justamente habla como esa parte de la configuración normal de la vida, por así decirlo, de esa normalidad, con esa comparación del tiempo, ese continuo línea que pues constituye a todos en gran parte, en entender como el fin de una vida o el fin de los días y cosas así, y que de pronto pues no hay como esa limitación por esa nuevamente vuelta a la incertidumbre o esa catástrofe. Y por último cierra como con esa idea sobre que en la normalidad las personas que no producían pues quedaban como fuera de todo, ¿no? Quedaban fuera de posibilidad, tachados como personas pues improductivas que no pueden acceder pues al trabajo o a créditos, cuentas bancarias, como lo menciona, como tal pues el intercambio, ¿no? Pero que justo es como esta nueva configuración en donde pues la improductividad no forma parte de como el no acceso a otras cosas, sino que pues se contradice, ¿no? Y saca como mucho eso, las contradicciones en las cuales podemos como rescatar más como esa normalidad está como muy alienada o está incluso completamente sujetada como a otras cosas. Contrastando esto con la lectura de Bifo, justo respecto al tema de la productividad, se menciona la siguiente frase: un virus semiótico en la psicosfera bloquea el funcionamiento abstracto de la máquina, porque los cuerpos ralentizan sus movimientos, renuncian finalmente a la acción, interrumpen la pretensión de gobierno sobre el mundo y dejan que el tiempo retome su flujo en el que nadamos pasivamente. Y se menciona justo pues lo que fue abordado anteriormente, la idea de que pues la detención de la pandemia y el confinamiento representaron un cambio a comparación como de la hiperactividad, por decirlo así, que existía antes, pero al mismo tiempo contrastando esto con lo que decíamos al principio respecto a si realmente la pandemia fue como algo beneficioso para el mismo sistema capitalista o fue lo contrario. Pues justo Bifo al final de su artículo hace una reflexión respecto a esto,
ya que menciona que alguien escribió en su muro de Facebook que el trabajo justo acababa de ser abolido, y pues como manera de chiste, y Bifo realmente pensó, pero ¿para quiénes fue abolido el trabajo, no? Mencionando que pues realmente seguía existiendo, no había realmente parado la actividad como para una mayoría de personas, y que realmente solamente algunas personas eran las que podían como permitirse ese confinamiento de alguna manera. Y pues habla mucho de eso. Asimismo, también al final del capítulo justo se menciona algo que podría hacerse relación con lo que decía, pues habla mucho de eso, con lo que se mencionaba de Zizek, de que la pandemia fuera como ese potencial o anticapitalista. Y justo pues Bifo, por ejemplo, menciona como estas dos opciones o estos dos caminos, y menciona que realmente no hemos sido socializados como para esa utopía tal cual, y eso es algo que se menciona también en otro artículo sobre el tema de xenofeminismo. Y justo mencionaba que respecto, por ejemplo, las teorías del aceleracionismo, que mencionaban que, por ejemplo, posteriormente al capitalismo, ya que llegara como a su límite, pues se iba a instaurar inmediatamente una utopía. Y pues era una crítica a estas teorías aceleracionistas, porque decía, pero realmente si durante esos puntos de quiebre del capitalismo no se está practicando ya la utopía, no, o sea, no va a salir de la nada. El hecho de que exista un potencial dentro de las contradicciones del capitalismo no significa que en cuanto al capitalismo se derrumbe, se van a resolver esas contradicciones a favor de pues el proletariado, ¿no? Entonces es algo similar justo a lo que menciona Bifo, haciendo referencia a que no porque el COVID de alguna manera interrumpiera o de alguna manera cambiara las dinámicas del capitalismo, significaba que existía ahí una utopía, porque realmente justamente también menciona un poco esto de que la producción realmente nunca paró, la explotación realmente nunca paró. O sea, no, el hecho de que existiera esa pasividad que mencionamos al principio no representa que los flujos del capital pues se detuvieran. Y pues bueno, más que nada Bifo lo termina con una reflexión un poco optimista, porque voy a citarlo, dice: existe una divergencia en el tiempo que viene. Podríamos salir de esta situación imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía impensable: redistribución del ingreso, reducción del tiempo de trabajo, igualdad, frugalidad, abandono del paradigma de crecimiento, inversión de energías sociales en investigación, educación y salud. No podemos saber cómo saldremos de la pandemia, cuyas condiciones fueron creadas por el neoliberalismo, por los recortes a la salud pública, por la hiperexplotación nerviosa. Podríamos salir de ella definitivamente solos, agresivos y competitivos. Y respecto a esto, otra cosa que podría agregar es justo como que algo que se menciona al principio, bueno, relacionado con lo que dije anteriormente, realmente pues si no hay un ejercicio crítico o si no hay un ejercicio como de agencia pues en nuestras vidas o en nuestra propia conciencia de las condiciones que estamos viviendo, y por ejemplo de la situación específica de la pandemia con sus causas pues que ya se mencionaron, más que nada pues de un sistema económico incompetente y pues los recortes a la salud y todo esto, si no hay una conciencia crítica de esto, pues hasta qué punto nuestra propia conciencia puede desembocar en esa utopía, si no es al contrario en lo que realmente sucedió, que fue pues esta pasividad o esta de alguna manera pues actitud un poco nihilista. Y pues esas fueron como las convergencias que encontramos entre ambos capítulos. Ya hablamos un poco de esto, y a continuación vamos a hablar un poco como de nuestra experiencia durante la pandemia y relacionarla un poco pues con estos temas que fueron mencionados. Justo en mi experiencia como en la pandemia, post-pandemia, creo que fue más en la etapa de la prepa, entonces siento que fue sí un cambio bien chistoso, porque fue haber entrado como a la prepa en presencial, luego pandemia y luego volver como que los últimos semestres presencial. Pero creo que la adaptación que se veía, principalmente como las cosas que más como relacionados a los textos que abordamos, fueron
que justamente, por ejemplo, las instituciones nunca pararon, pues, o sea, se adaptaron mucho a eso, a seguir como que, pues, con las clases en línea y cosas así, a pesar como de todas las, como, pues sí, todas las cosas como chistosas que se formaban por las contradicciones mismas, como ya sea la conexión o el entendimiento como entre todos, o cómo formar los trabajos, o cómo intentar seguir como que con como diferentes formas de socializarnos entre todos, pero que pues sí, como que todos tenían como este tipo de nostalgia hacia cómo en la normalidad se apelaba hacia un sistema muy específico que de cómo educar y cómo organizarse dentro de una institución, porque pues sí, ¿no? O sea, era como muy la adaptación o simplemente el copia y pega de las formas en las que se hacían las actividades escolares, y que pues simplemente se intentaban medio adaptar a una modalidad pues en línea, y como posteriormente fue rápidamente desechado cuando regresamos, como que poco a poco esa idea de lo híbrido, ¿no? Como en cómo estamos ahora teniendo estas clases, pero que yo noté que inmediatamente fueron desechadas, y que entre más fácil o más pronto era como lo presencial, pues era como más ese querer ser nuevamente, como adentrarnos nuevamente a esa normalidad, hacia esa como costumbre que ya se había llevado, y que pues sí vieron como ciertas repercusiones en muchos casos, pues en diferentes, siento que a todos a nivel personal, pues en nivel individual, pero al mismo tiempo como los maestros o los docentes y todo, como que hablaban más desde la experiencia de ya haber tenido pues muchos años como dando clases así, notaban más como que aquel cambio que dejó como la pandemia en cada uno, como justo el poder haber como tenido esa experiencia, haber tenido como esas diferentes formas de aprender o diferentes formas de adaptarse, y luego volver como que fue muy diferente a como todo se había planteado, y muchas cosas pues fueron cambiando, se fueron adaptando, como el mismo sistema educativo posteriormente como cambió su forma de, ¿cómo se dice esto? O sea, de proceso de admisión y así, a abrir como más, pues sí, más lugares para estudiar, o como ya eran como que menos estrictos, por ejemplo en mi prepa, para diferentes procesos de admisión, en el que antes pues era como muy extraño, ¿no? Como impensable, pero que se fue como mutando a esa forma por aquella experiencia de la pandemia, y ver cómo se podía como que adaptar, y cómo pudieron como que de ahí también sacar nuevas, pues sí, nuevas formas de hacer el proceso incluso institucional, ¿no? Para hacer como más grande el cupo dentro de la prepa. Y creo que hasta ahorita pues seguimos personalmente como en ese modo en el que quizás a veces se encuentra este sentimiento de melancolía o como extrañeza hacia tener como que nuevamente pues aquella presión pues constante de todo, de nuevamente la adaptación, cuando ya vivimos como también ese espacio, esa forma nueva. Y creo que también es parte de cómo mucha gente pudo adaptar su trabajo y pudo intentar ser como en la pandemia, ¿no? Cualquier cosa más virtual, o cualquier cosa más desde la comodidad, porque pues hasta los trabajos se adaptaron a eso. Entonces siento que sí, totalmente. Luego quedo muy de acuerdo con el texto de Bifo, porque termina siendo que pues evolucionó, ¿no? Evolucionó absolutamente todo ese trabajo. Y pues ahora es más presente que nunca, ¿no? El cómo pueden haber estas
alternativas de trabajo en línea, trabajo desde casa, comodidad y así, pero que al mismo tiempo y nuevamente se reconoce a quienes tienen acceso a eso, ¿no? O quienes pueden como facilitarse aquellas opciones de trabajo y quienes pues continúan como y siempre han continuado pues bajo las mismas bajo las mismas labores o bajo el mismo trabajo de hace mucho tiempo así. Entonces pues sí es como bastante complejo el tema de lo que dejó la pandemia y cómo se vive en la pospandemia. Por mi parte creo que tuve una experiencia un poco distinta de cómo viví el pospandemia, porque pasé básicamente mi último año y medio de prepa en la pandemia, y ya pues para cuando ya salimos fue justo cuando entré a la universidad. Creo que lo único que podría añadir al respecto es que quizás el tiempo que pasé sola en la pandemia fue lo que me permitió de alguna manera radicalizarme, entre comillas, en ese periodo de tiempo mediante el propio algoritmo quizás de mis redes sociales, en las cuales en ese tiempo era bastante activo, y pues mediante eso siento que solo fui obteniendo como bastante información relacionada como a temas pues que ahorita podría encasillar dentro de la sociología, que en ese momento quizás no lo hacía de esa manera, y pues que de alguna manera creo que fue lo que me orientó a estudiar esta carrera, así como la facilidad del proceso de admisión, ya que en ese tiempo pues no había exámenes, por lo cual pues prácticamente entraban todas las personas que aplicaban. Pero pues más que nada supongo que puedo hacer la reflexión en cuanto a cómo de seguro afectó a las personas de manera distinta según por ejemplo su rango de edad y pues de alguna manera su estilo de vida, supongo, porque pues yo antes de la pandemia no era una persona que saliera mucho, entonces pues para mí fue como algo muy positivo al principio, y ya posterior a eso pues fue algo similar, ¿no? Entonces supongo que varía de persona a persona, y más que nada pues creo que la reflexión con la que podría quedarme aquí es como siempre ya estaba la frontera como bastante borrosa entre esa línea entre lo virtual y lo material, incluso desde antes que empezara la pandemia, al menos por ejemplo para nosotros como estudiantes o pues sí, o sea, personas que de alguna manera nos relacionamos como en este ámbito. Entonces pues sí, quizás solamente fue algo que fue como aplicado en ese periodo de tiempo y que pues sigue muy vigente, ¿no? Y ya supongo que en cuanto a personas ya adultas o personas pues que se vieron afectadas en sus trabajos debió ser algo distinto, pero pues sí, no creo que haya como una experiencia unificada de cómo se vivió la pandemia, y pues creo que es algo importante al reflexionar sobre eso.